Para abarcar otro aspecto importante de la hipertensión arterial, le preguntamos al doctor Arismendi, nuestro invitado experto, cuáles son los síntomas y los signos más significativos de esta enfermedad. Bueno, ya conocemos que la hipertensión arterial es una patología conocida como un asesino silencioso. Entonces, como lo había dicho anteriormente, no manifiesta síntomas claros desde un principio, pero sí puede haber algunas pistas que nos pueden orientar acerca de alguien que pueda padecer de hipertensión arterial. La hipertensión esencial o primaria normalmente en los primeros años pues no suele dar ningún síntoma, pero en ocasiones cuando sucede en personas jóvenes se pueden encontrar manifestaciones como palpitaciones y de cierto grado también presencia de fatiga o esa sensación de falta de aire cuando realizan algún esfuerzo. También podemos encontrar por otro lado respecto a los dolores de cabeza o cefaleas que debidos pues a la hipertensión que se suelen presentar en la mañana y son occipitales. Entonces, estos dolores de cabeza también pueden ser síntomas cuando se presentan de 2 o 3 horas, pues tienen 2 o 3 horas de duración. La hipertensión ya cuando se mantiene en el tiempo, cuando no es detectada, pues puede dar lugar a diferentes síntomas, a una diferente sintomatología. Esa sintomatología se va a manifestar dependiendo del órgano que esté afectando y de su grado de afectación. Primero vamos a encontrar que pues, va a afectar el corazón como manera esencial. En el corazón pues lo podemos dividir a la presencia de una cardiopatía isquémica donde los síntomas van a ser dolor en el tórax y va a ser porque van a estar afectadas las arterias coronarias que son las encargadas del riesgo sanguíneo esencialmente cardíaco. También podemos determinarlo cuando hay una insuficiencia cardíaca, donde se presenta es la sensación de disnea, que es la asfixia, o edemas, que es la hinchazón, porque se está afectando el músculo cardíaco. Otros síntomas que pueden presentarse a nivel del corazón, entonces, como lo decía antes, pueden ser las palpitaciones manifestadas a través de arritmias. Otro órgano que también se ve afectado es el cerebro. En el cerebro podemos encontrar síntomas inespecíficos como la cefalea, los vértigos, estos vértigos que pueden desencadenar en mareos, o el tinnitus que hablaba antes, que son los zumbidos en los oídos. Otro aspecto que se ve involucrado que podemos tener en cuenta dentro de la sintomatología son los síntomas por afectación de las grandes arterias. Pueden existir diversos grados de parálisis debido a la afección de estas grandes arterias. Entonces una parálisis puede ser un signo de poder determinar si hay una presencia de una hipertensión arterial debido a los accidentes vasculares que se presentan a nivel cerebral. Entonces lo denominamos como infartos cerebrales. Y manifestaciones que también son por afección de no ya de grandes vasos, sino de pequeños vasos que se pueden manifestar y se puede ver la sintomatología a través de presencia de demencias o de hemorragias cerebrales. Por otra parte, ya como lo hemos hablado en varios puntos, es las repercusiones que tienen sobre un órgano importante y esencial que es el riñón. Esta afección renal se puede ver a través de la sintomatología cuando ya hay una insuficiencia renal establecida, como lo puede ser la disminución del volumen en la orina. Entonces lo denominamos y lo encontramos como la oliguria. Y también la dematización, pues por la falta de excreción de ese líquido excesivo, lo vamos a encontrar en la dematización de los miembros inferiores. Entonces encontramos piernas hinchadas, por ejemplo. A esta enfermedad se le denomina nefroangiosclerosis y es una causa no infrecuente de que muchos pacientes necesiten diálisis. Otros síntomas que podemos tener presentes dentro de la hipertensión arterial son los síntomas por lesiones ya no de las arterias grandes, sino de arterias periféricas. Entonces podemos encontrar a las personas que pues tienen frialdad como en sus extremidades, palidez, ausencia de pulso también en estas mismas extremidades. Entonces estas son tipos de manifestaciones agudas, pero también podemos encontrar manifestaciones ya de carácter crónico donde se encuentra un dolor en las pantorrillas al caminar pues, ante un esfuerzo determinado, donde esta afección se le denomina una claudicación intermitente. También podemos encontrar dentro de estas afecciones de las arterias periféricas un aneurisma de la aorta y puede resultar como afectación de las grandes arterias. Esto es asintomático si no se complica. Dentro de
pues los últimos síntomas que podemos evaluar son los síntomas oculares. Ya cuando por el aumento de la presión y la hipertensión es mantenida, va a afectar la retina y esa afección de la retina pues va a provocar un daño, alteraciones en la visión. Pero si es una afectación pequeña, pues no va a provocar ningún tipo de síntoma. Ya podemos diferenciar, o sea, hablamos de los síntomas y signos de la hipertensión esencial o primaria, pero si hablamos de la hipertensión secundaria, pues vamos a encontrar los mismos signos y síntomas de los que acabamos de hablar, pero ¿cómo lo podemos diferenciar o cómo podemos dudar o podemos creer que hay una posible presencia de una hipertensión arterial secundaria? Es cuando se presentan algunos de los siguientes casos: presión alta que no disminuye con medicamentos que deberían servir para disminuir la presión, o cuando tenemos una presión arterial sistólica por encima de los 180 milímetros de mercurio, o presión arterial diastólica también por encima de los 120 milímetros de mercurio, cuando de pronto se implementa un medicamento que al inicio pues resultó ser efectivo, pero al cabo del tiempo ya no sigue siendo efectivo, o cuando aparece una presión alta de manera repentina antes de los 30 años o después de los 55, se debe también tener una sospecha de que puede ser una hipertensión secundaria, o cuando pues no tenemos antecedentes en la familia de presión alta o la persona no presenta problemas de obesidad, que puede ser un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial secundaria. Ahora que el doctor Arismendi nos explicó sobre los signos y síntomas de la hipertensión arterial, vamos a hablar con el doctor Herrera sobre los diferentes exámenes diagnósticos para esta patología. Adelante, doctor. Existen varios métodos sobre cómo diagnosticar la hipertensión arterial. El primero de ellos es realizar una historia clínica detallada encaminada a orientar o a buscar la posible causa de esta hipertensión arterial. Se deben incluir tanto los antecedentes personales, porque en la mayoría de los casos la hipertensión arterial, como ya lo habíamos nombrado, es esencial o primaria, en cuyo caso suele existir un claro componente genético, y muchas veces, por no decir que todas, la ingesta de alcohol, de fármacos o tóxicos o el hábito de tabaquismo pueden potenciar esa condición. La exploración también que se realice debe ser exhaustiva y encaminada a descartar como tal los inicios de hipertensión arterial o también de hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los síntomas o los signos de la hipertensión secundaria? La obesidad, las estrías en la piel, los soplos en el abdomen o también posiblemente en la región lumbar. Retardando pues así como los impulsos femorales, las manchas café con leche, entre otros signos característicos de esta patología. La exploración también debe estar dirigida a la búsqueda de posibles lesiones de órganos diana. ¿Por medio de qué? De la auscultación cardíaca, la exploración neurológica, la exploración de pulsos en extremidades, entre otros. También van a existir unas pruebas complementarias. Estas pruebas ya van a ser como más, por decirlo así, científicas o más médicas, y se realizan en un centro de salud, en un hospital o en un centro pues especializado como tal en el tratamiento de la hipertensión arterial. La primera es el análisis de sangre o orina. Lo que va a hacer este examen es informarnos la función renal, la función tiroidea y la función paratiroidea. Y esto nos va a mostrar la existencia o no de factores de riesgo, como lo pueden ser la diabetes, la hipercolesterolemia o dislipidemia y la afectación hepática por el alcohol. También se puede diagnosticar por medio de un electrocardiograma. Esto lo que va a hacer es informarnos sobre la función eléctrica cardíaca. También nos puede dar indicios de una posible hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en su caso se complementaría con una radiografía de tórax o una tomografía computarizada. Tenemos el tercer examen diagnóstico, como lo es una ecografía abdominal. Esta ecografía abdominal puede ser útil ante la sospecha únicamente de hipertensión arterial de origen renal, que ya posteriormente se les explicó en este informe. Otro examen diagnóstico es la fundoscopía. La fundoscopía se utiliza más que todo para ver el fondo de ojo, es decir, este examen nos debe informar a nosotros parte de la exploración de la persona hipertensa dentro de la consulta y dentro del examen que nosotros le hagamos, para determinar como tal el grado de lesión de las arterias de la retina, y si fuese necesario pues hacer la recomendación a la persona que pida remisión a un oftalmólogo.
Para mayor exactitud, le preguntamos al experto invitado, el doctor Arismendi, cómo nosotros o cómo allí en casa podemos tratar esta patología tan común. Esta pregunta es muy importante. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial se basa primordialmente en la prevención tanto primaria como secundaria, puesto que es una patología de una evolución silenciosa, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones. El objetivo de este tratamiento es normalizar los valores de la presión arterial con el objetivo también de disminuir los factores de riesgo cardiovascular, renal, entre otros, ¿sí? En consecuencia, el tratamiento de la hipertensión arterial lo que busca es de manera esencial la reducción de los índices de morbilidad y de mortalidad de quienes la padezcan. Se debe establecer en una primera instancia si el tratamiento adecuado debe ser farmacológico o no farmacológico. ¿Esto es cómo se verifica? Pues se verifica cuando el paciente tiene riesgos, tiene un riesgo alto o si tiene un riesgo bajo, sabemos determinar qué tipo de tratamiento vamos a implementar. Por ejemplo, en pacientes que no tengan un riesgo alto de complicación, se puede iniciar con un tratamiento no farmacológico. Entonces pero sí, lo que sí se debe tener en cuenta es que se debe verificar el cumplimiento de los objetivos en miras a la reducción de los factores de riesgo al cabo de unos meses. Puede ser de un control de 3 a 12 meses dependiendo del nivel de riesgo que tenga el paciente. Caso distinto cuando nos referimos a una persona que tenga factores de riesgo alto. Lo podemos determinar así cuando presenta alguna de las siguientes características: cuando tiene niveles muy elevados de la presión arterial, o sea, hipertensión arterial grado 3, enfermedades clínicas asociadas y lesiones de órgano diana, múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre otros. Estos factores que nos indican que puede complicarse, entonces es cuando implementamos una terapia farmacológica. Los objetivos terapéuticos en sí, el principal objetivo es alcanzar una presión arterial menor a 140 y menor a 90, que son los grados donde ya se determina que tiene una hipertensión arterial. Este objetivo pues es el más realista y se plantea tanto para quienes tienen patologías de base como para quienes no la tengan. Vamos a empezar especificando entonces cada uno de los tratamientos, tanto el farmacológico como el no farmacológico. Empecemos por el tratamiento no farmacológico. No existe una evidencia científica como tal que sustente que la terapia no farmacológica sea buena para disminuir la hipertensión arterial, pero se entiende también los efectos que tienen la normalización de la presión arterial y por lo tanto se convierte en un motivo que es lógico para indicarlo. Entonces aquí nos hacemos referencia con tratamiento no farmacológico. Estamos hablando del mejoramiento del aspecto higiénico-dietético. ¿Qué es el aspecto higiénico-dietético? Es la salud alimenticia. Resulta importante dentro del tratamiento no farmacológico debido a que es uno de los hábitos mayormente relacionados con la regulación de la presión arterial y es en esencial manera la disminución del consumo de sal por su componente sódico. Este componente sódico va a provocar un aumento del tono de la fibra, agravando el estado de la hipertensión arterial, como ya lo hemos explicado anteriormente, que participa en el sistema, en el mecanismo de sodio-potasio y que va a hacer un aumento del componente vascular en vasoconstricción principalmente. Cabe aclarar que pues, cada dieta debe ser individualizada dependiendo de los requerimientos del paciente en particular. Entonces se debe tener una valoración previa con un especialista. Otro tratamiento no farmacológico corresponde a la realización del ejercicio físico y la normalización del peso corporal por dos motivos principales. El primero, como ya lo hemos dicho, es disminuir la presión arterial, pero el segundo es contribuir a la disminución de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico, etc. Una de las recomendaciones en cuanto al ejercicio físico serían las siguientes. Una prescripción del ejercicio de acuerdo a sus características, es decir, que también se tiene que evaluar con un profesional encargado. Intervención estructurada, planificada y progresiva. Debe tener un objetivo establecido donde tenga un orden lógico y secuencial. Debe estar compuesta principalmente por un tipo de ejercicio aeróbico: caminar, correr, nadar, montar bicicleta. Y las sesiones deben ser más o menos de 45 a 60 minutos de duración. Eso se puede prescribir 3 veces por semana. Otro aspecto del que estábamos hablando era acerca de la pérdida de peso. Esta pérdida de peso en pacientes con hipertensión arterial se puede llevar mediante una dieta de tipo hipocalórico.
¿Qué quiere decir una dieta de tipo hipocalórico? Quiere decir que la cantidad de calorías consumidas o ingeridas a diario son menores a las que se requiere el propio cuerpo. Entonces la energía que le hace falta la va a adquirir mediante del mismo organismo. O también se puede disminuir el peso mediante un tipo de dieta mediterránea, quiere decir alimentos ricos en fibra de frutas, verduras y pescado. Por último, las recomendaciones alimentarias se debe moderar o preferiblemente inhibir el consumo de alcohol, ya que su ingesta aumenta la presión arterial. También hay otros aspectos que podemos tener en cuenta del tratamiento no farmacológico. ¿Cuáles son? Consumir menos de 4 tazas de café al día, evitar el estrés, anular el hábito tabáquico, que pues esencialmente porque disminuye los factores de riesgo ante la hipertensión arterial. Ya hablamos de los tratamientos no farmacológicos, ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos farmacológicos, recordando que pues es para los pacientes que tengan un factor de riesgo asociado. Antes de empezar un tratamiento farmacológico en un usuario, se debe tener en cuenta su historia clínica. Aparte, pues determinar cuál es el fármaco más recomendable según las patologías de base y otras características como la edad, el género y factores de riesgos asociados. Al momento de realizar un tratamiento farmacológico se deben tener en cuenta los siguientes puntos: iniciar una monoterapia con dosis mínimas dependiendo del tipo de fármaco, valorar la combinación de fármacos y sus posibles efectos dependiendo del que se haya suministrado en primera instancia, tener en cuenta fármacos que sean de duración de 24 horas, reconocer los fármacos que disminuyen riesgos cardiovasculares en hipertensos, como lo pueden ser tipo diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la ECA, etc. Si un tratamiento farmacológico inicial no resulta, se debe reevaluar el antihipertensivo usado y su dosificación teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, todos los puntos que les mencioné. Tanto la terapia farmacológica como la terapia no farmacológica, ambas buscan que el paciente hipertenso reduzca su presión arterial y disminuya sus factores de riesgo. Aparte de esto, se debe tener claro en todo momento que lo ideal es encontrar el equilibrio adecuado de ambos tipos de terapias, todo con el fin de alcanzar el bienestar del paciente, provocando que se adhiera al plan de tratamiento. Nosotros a lo largo pues de este noticiero, de este informe, tenemos pues que la hipertensión arterial es una patología incurable. O sea, uno no va a poder curar la hipertensión arterial. Lo que sí se va a poder es mitigar esas consecuencias de la hipertensión arterial y mantenerlo controlada con los diferentes métodos farmacológicos o no farmacológicos. La hipertensión arterial a su vez puede provocar, como ya lo veníamos diciendo, el aumento del grosor del componente muscular en los vasos arteriales. En relación con lo que acabo de decir, el aumento de la presión arterial ocasiona la hipertrofia del músculo cardíaco, es decir, una cardiomegalia, disminuyendo así de una manera directa el rendimiento óptimo. Por lo tanto, se tendría una menor capacidad de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Esto a su vez puede desencadenar una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca puede terminar en una insuficiencia renal. Estos tipos de alteraciones hacen que el corazón deba realizar mayor trabajo debido a que requieren mayor cantidad de sangre para el correcto funcionamiento de todos los tejidos y de todos los sistemas. Es ahí cuando se clasifica esta patología como una patología silenciosa, ya que esta patología puede resultar un factor limitante en la independencia del individuo al tratar de realizar actividades básicas cotidianas o al tratar de hacer cualquier actividad física. Y esto va a ocasionar que se vea limitado porque en el caso de no tener pues como un adecuado tratamiento o un adecuado mantenimiento de esta hipertensión arterial, puede desencadenar en una complicación con el simple hecho de aumentar su frecuencia cardíaca en actividades que antes podría realizar con facilidad y ahora no. Es decir, la persona va a tender como a estar en un estado prácticamente de sedentarismo. ¿Por qué? Pues porque se va a cansar y la persona no, o sea, va a decir como, ¿para qué voy a hacer actividad física si me voy a cansar? O sea, si voy a terminar cansado, si mis músculos van a terminar fatigados, si voy a percibir ese esfuerzo como si fuera un esfuerzo pues como muy superior. Entonces la persona tiende a quedarse quieta y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que sacar a esa persona del sedentarismo en el cual vive por medio de las diferentes prescripción del ejercicio, obviamente realizando buenos tamizajes preparticipación y teniendo en cuenta todos los factores que componen esa persona, a ese usuario como un ser biopsicosocial y atenderlo de una manera integral y global. Para finalizar les traemos algunas recomendaciones
basados en un artículo a personas con hipertensión arterial durante el COVID-19. Este problema de hipertensión arterial es muy frecuente, por lo cual la posibilidad de que interactúen con una pandemia como la que tenemos ahora y que se dé igualmente en muchas personas será muy alta. Ha habido información donde indica que las personas que presentan hipertensión arterial, también obesidad, diabetes, entre otras, tienen mayor predisposición a desarrollar el COVID y que al tenerlo se genere un resultado peor, ya que fallecen con mayor frecuencia. En el caso de la hipertensión, cuando la enfermedad, ya hablando de COVID, avanza, se hace más intensa, produce mayor inflamación. Y en los pacientes que son hipertensos, que ya de por sí ellos traen inflamación crónica, esto lo que va a hacer es promover a que se dañen más los tejidos, principalmente los pulmones, el corazón, y entonces la posibilidad de que tengan un desenlace fatal es 2 a 3 veces mayor. Algunas de las recomendaciones son: es primordial que tomen los medicamentos, es lo más importante que no los suspendan, porque si la presión está bien controlada, la respuesta de su organismo para defenderse en caso de una infección va a ser mejor, se va a defender mejor. Es importante que controle el peso, que se mantenga activo y que lleve una dieta equilibrada, que tenga especialmente cuidado con la cantidad de sal que va a consumir, tanto las añadidas como las que son incluidas. Es importante también evitar el consumo de alcohol y tener todos los protocolos de bioseguridad al salir. Y por último, vigilar la tensión arterial en casa. Es importante prestar atención a los síntomas de emergencia hipertensiva como dolor de cabeza intenso, visión borrosa, náuseas o vómitos. Para finalizar, esperamos que el día de hoy les haya gustado y les haya servido toda la información dada y que tengan en cuenta allí en casa. Fue un gusto, Oficios, estar aquí el día de hoy con ustedes. Hasta la próxima emisión.